Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en la epístola a los romanos. El día de hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro Romanos capítulo 8, desde el versículo 18 hasta el versículo 30. En el texto anterior estuvimos viendo lo que hace el Espíritu de Dios en cada hombre, cada mujer, y este capítulo 8, 18 al 30 nos muestra la convicción fuerte que debemos tener en el Evangelio, en las cosas de Dios, la esperanza de ser guiado, dirigido por el Espíritu del Señor hasta el fin. No habrá ninguna dificultad, ningún sufrimiento por el que tengamos que pasar que nos alejará de Dios. Esto indica que habrá una seguridad absoluta, total. Eso es lo que nos enseña la palabra. Convicción, convencido, lleno de esperanza. Esto nos muestra que nadie puede quitarnos lo que Dios ha entregado. No hay ninguna fuerza, ninguna circunstancia que puedan separarnos del amor de Dios. Es lo que vamos a estar viendo en este. Los invito entonces que abramos nuestras Biblias, vamos a leer en la palabra de Dios en los versículos 18 hasta el 22. Nuestra lucha, los sufrimientos son parte del plan eterno, del plan divino. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan desde la eternidad y ese plan se va cumpliendo en la medida que pasan los días, como Dios ha querido. Así, de esa manera, se va cumpliendo el plan de Dios. Y lo que este texto nos muestra es que esos sufrimientos, estas luchas que el mismo texto nos muestra, son parte del plan en nuestra vida. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Veamos esta primera parte que nos habla del sufrimiento de los creyentes como de la misma creación. Hace parte del plan de Dios. Dios permitió que estas cosas sucedieran. Dice que la creación fuera sujeta a la vanidad del hombre. Lo que el Señor Jesucristo siempre ha enseñado a los suyos es que es necesario sufrir, es necesario padecer para llegar a la vida eterna. Él sufrió, el Señor Jesucristo sufrió por nosotros y la Biblia nos muestra que los sufrimientos son parte del plan divino, del plan de Dios. Si no sufrimos, no entendemos el amor de Cristo. Al sufrir por esta palabra, por vivir como Él enseña, entendemos su amor. Los sufrimientos nos muestran, nos enseñan el amor de Dios, el amor de Cristo. También lo que el texto nos muestra es que estos sufrimientos que hoy tenemos no son comparables con la gloria que recibiremos al final, la gloria que tendremos al final. No hay sufrimiento que pueda compararse, o sea que va a haber una distancia entre los sufrimientos y la gloria enorme. Quiere decir que hay un gozo, una alegría en la gloria divina. El plan del Señor Jesucristo o el plan del Padre es que el Hijo sufriera, que el Hijo fuera colocado en una cruz, que muriera, que fuera sepultado y luego resucitarlo. Es la forma en que Dios ha trabajado para salvar su pueblo, para salvar al hombre pecador. Y lo que nos muestra el texto es que también la iglesia, por quien Cristo sufrió, debe ser vituperada porque tiene la misma palabra, tiene el mismo evangelio.
y él fue perseguido por este evangelio que hoy nosotros predicamos. O sea que si este evangelio produjo en él sufrimientos, debe producir sufrimientos también en los que continúan este mismo evangelio. No tenemos otro evangelio, no tenemos otra palabra. Tenemos la misma palabra que trajo sufrimientos al Señor Jesucristo. Es por esto que la Biblia nos invita a llevar el vituperio. Y en la medida que llevamos el vituperio por servir a Dios, por llevar la palabra, por causa del evangelio, al final de los tiempos Dios mostrará a este mundo quiénes son sus hijos y lo mostrará dándoles una vida nueva, la resurrección del cuerpo. Y esa es nuestra esperanza, que un día resucitaremos y que ese cuerpo mortal que cae a la tumba volverá a levantarse mediante el Espíritu, mediante el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo, también nos levantará, nos resucitará. Será un momento glorioso en que pasará ese cuerpo podrido, ese cuerpo dañado, ese cuerpo de pecado. Dios lo hará un cuerpo nuevo, resucitado, un cuerpo glorioso, una nueva naturaleza. La naturaleza pecaminosa se convierte en una naturaleza gloriosa. Esa es la glorificación que nos habla la palabra de Dios y que está dentro del mismo plan que Dios tiene para salvar al hombre. Así que allá en la resurrección, allí ya se acabará la muerte, las plagas, las enfermedades, el pecado. Es por eso que no hay comparación con lo que hoy podamos sufrir, porque será algo muy diferente, contrario al sufrimiento y a lo que hoy se padece mientras que estamos en estos cuerpos corruptibles. Ese día se acabarán los males aún para la misma naturaleza. La maldad que el hombre ha causado a la naturaleza, destruye la naturaleza, acaba con ella. El día que los creyentes resuciten en un cuerpo nuevo, en un cuerpo glorificado, también la naturaleza se alegrará, y es por eso que el texto nos habla de la esperanza que tiene la misma naturaleza, porque ese día se acabará todo mal. Así que todo el daño que se le ha hecho a toda la naturaleza, ese día cesará y la naturaleza empezará a funcionar como Dios la creó inicialmente. Después de la resurrección, ya la naturaleza seguirá existiendo como lo fue desde el principio. Así que todos los minerales, los vegetales, los animales ya no volverán a sufrir por causa de la maldad, porque el hombre viene haciendo daño, acabando con los bosques, acabando con todo. Ese día, lo que nos dice Pablo, se acabará el sufrimiento y no son comparables, porque es que Pablo dice que los sufrimientos de ahora, que aún nosotros y la misma naturaleza padece, son comparables con los dolores de la mujer en parto, que son dolores muy fuertes. Y Pablo, para decir el gran dolor que está sufriendo la naturaleza, habla de los dolores de la mujer que va a dar a luz, que está en parto. Para esto dice el apóstol Pablo que ya nosotros tenemos, o sea, hay seguridad que sí vamos a tener ese cuerpo nuevo, esa vida nueva, que vamos a resucitar en un cuerpo nuevo. Y la garantía de Dios es que ya puso el Espíritu de Dios en nosotros. Ya tenemos el anticipo. Solo esperamos ese glorioso día. Hace falta que clamemos a Dios que esto venga. Ven, oh Señor Jesús. Pero ¿por qué? Porque esperamos una vida diferente, una vida nueva, un cambio total que no solo será para nosotros, lo será para toda la creación. Se acabará la corrupción, se acabará el dolor, se acabará el sufrimiento y desde entonces empezamos a vivir la vida cerca de la presencia del Señor. Esta es la esperanza
que tenemos. Y este texto nos habla de las luchas, de las pruebas, de las enfermedades, de las dificultades que hoy padecemos, y dice que no son comparables. O sea que esto nos da una esperanza tan grande que un día todo cambiará. Hay esperanza. Si hay esperanza, nosotros vamos adelante esperando en que Dios cumplirá, y aquel día disfrutaremos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Esta sería la primera parte del texto. Pasemos a la segunda parte del texto. Serían los versículos 23 hasta el versículo 27. El texto nos habla de la paciencia que debemos tener. El mismo texto nos dice que mientras sufrimos, que mientras hay luchas, dificultades, e incluso no sabemos nosotros cómo pedir, el Espíritu estará ayudándonos, intercediendo por nosotros para que se cumpla el plan de Dios en nosotros, tal como ha sido escrito. De eso nos hablan estos versículos 23 hasta el versículo 27. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios. Y sigue hablando de la naturaleza. Leemos mejor desde el 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora sí, el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El texto que acabamos de leer nos habla de la paciencia que debemos tener mientras estamos en este mundo, mientras estamos en este cuerpo corruptible, mientras estamos en este cuerpo de pecado. Pero nos muestra que el Espíritu intercede y nos ayuda para que el plan de Dios se cumpla en cada uno de los creyentes. Aquí está lo bonito de todo esto, que no solo la naturaleza está sufriendo por la maldad del hombre, por la corrupción, por el pecado de la humanidad. Todos estamos sufriendo. Aún el hombre no logra entender lo que hacen los creyentes y piensa que los creyentes están en contra de la gente del mundo. Pero el día que los creyentes reciban su cuerpo nuevo, que se acabe toda maldad, todo pecado, se acabe incluso la muerte, es la garantía que nos está dando el Espíritu de Dios. Todo esto terminará, porque el mismo Espíritu que nos ha cambiado, que nos ha regenerado, que vive en nosotros, que nos ayuda a vivir ahora. Nosotros necesitamos la guianza del Espíritu, solo no podemos. Hasta el día en que seamos inmortales, pero hoy somos mortales, hoy somos finitos y hoy fallamos. Necesitamos la guianza, la dirección de lo alto. Y por eso es que el texto nos dice que nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, o sea que las primicias es la seguridad que Dios empieza a vivir hoy en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, ayudándonos, o el Espíritu intercediendo por nosotros mientras estamos en este cuerpo frágil y débil, pero que tenemos razones para esperar aquel cuerpo inmortal, porque este cuerpo mortal, dice la palabra, se vestirá de inmortalidad. Tenemos esperanza de resurrección, no es nueva, es la esperanza que nos da la palabra. Es la esperanza que nos dejó el Señor, nos deja el Señor Jesucristo. Creemos en ello, que el mismo Espíritu que lo resucitó ya vive en nosotros, ya está morando en nosotros, y que
al final también seremos resucitados por el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo. Esta es nuestra fe y dice lo que nos está mostrando acerca de esta fe, que no se alimenta de lo que se ve, porque la esperanza que se ve no hay que esperarla, ya está. Pero es algo que no se ve, que nos está preparando para recibir con certeza lo que la palabra nos dice, lo que Dios nos está diciendo, que no lo vemos, pero lo creemos, esa es la fe. La certeza de lo que no se ve, no lo vemos, pero es seguro. El texto nos habla de aquella palabra que ya hemos comentado, de la paciencia, que en el griego quiere decirnos soportar con alegría, con gozo, con constancia, con fortaleza, perseverando con firmeza, porque el mismo Espíritu nos ayuda. O sea, esa paciencia es una ayuda que viene de lo alto, no es solo nuestro, no es nuestra paciencia, es lo que hace el Espíritu de Dios ayudándonos a soportar el peso de la maldad, el peso de la presión. Es una presión bárbara que solo la podemos soportar con esta paciencia que nos habla la palabra, que es la misma ayuda del Espíritu de Dios, produciendo en nosotros esa fortaleza, ese poder. Incluso esta misma paciencia fue la que produjo en aquellos mártires que soportaran en todo dolor y que fueran aserrados, que fueran muertos, como dice la palabra, sufrieron tanto. En su paciencia humana no hubieran podido resistir, pero de lo alto viene la ayuda. Esa es nuestra esperanza, que el Espíritu está para ayudarnos incluso en la oración, porque dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedir, y el Espíritu de Dios viene a ayudarnos a pedir, a interceder, a decirle a Dios lo que nosotros no alcanzamos, y habla de usar gemidos indecibles, lo que nosotros no podemos decir. El Espíritu con gemido, que es un gemido, es una queja, es algo que no es palabra, no es un idioma, pero es una forma de expresión. Y dice que el Espíritu se expresará de esa manera, con gemidos que nosotros no logramos entender, pero que Dios, que entiende al Espíritu y sabe cuál es nuestra necesidad, gloria a Dios, nos ayudará en los problemas diarios, en las dificultades, en las situaciones. O sea que para eso tenemos la ayuda del Espíritu de Dios, que con idiomas celestiales, que en forma celeste puede decirle a Dios lo que nosotros no alcanzamos a decir, ni sabemos qué decir, ni cómo decirlo. Así que el Padre, que conoce los corazones, responde y atiende a la solicitud del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque el Espíritu va a rogar en favor de ellos, en favor para ayudarlos en todas las circunstancias, en todas sus debilidades. Aquí está el gozo que tienen los cristianos, que no vamos a entrar al cielo por nuestras propias fuerzas, que será el Señor incluso trabajando en nosotros en la santificación. La santificación no es nuestra, hay algo de nosotros, pero la mayor parte de la santificación es de Dios. Si la santificación dependiera de nuestras fuerzas, fuera una pobre santificación. Por eso todo lo de nosotros es grande, porque es sobrenatural, viene de... Así está, estamos viendo esta segunda parte de estos versículos 23 al 27 y seguimos en la tercera parte del texto, que son los versículos 28, 29, 30. Versículos muestran que si nosotros entendemos el plan de Dios, nos adaptamos al plan de Dios, amamos a Dios como Él nos ama a nosotros, todo lo que suceda será para nuestro bien. Es una escritura hermosa que nos habla
no de cosas materiales. Está hablando de lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. 8:28 del libro de Romanos, y vamos a estar viéndolo hasta el versículo 30. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. El texto nos está mostrando parte del plan de salvación. Y nos dice, esto lo hace Dios, todo lo hace Dios. Nosotros solo nos adaptamos a lo que Dios ha hecho y aceptamos lo que Dios ha hecho. Y si nosotros nos adaptamos y aceptamos lo que Dios ha hecho, todas las cosas que sucedan en la vida serán para bien. No estamos hablando de prosperidad material y de alcanzar cosas de este mundo, aunque tampoco las negamos, pero de eso no es que está hablando el texto. El texto está hablando de lo que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Eso nos habla, poder llegar a lograr el plan divino en nosotros. El texto nos dice que si nosotros amamos a Dios, guardamos su palabra. El texto nos está diciendo que si nosotros amamos a Dios, nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, si guardamos su palabra y somos guiados por el Espíritu de Dios, con seguridad sus planes se cumplirán en nosotros. Y todo lo que suceda, aunque parezca ser para mal, todo lo que nos suceda será para bien. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿de cuál bienestar está hablando? Está hablando del bienestar espiritual, del bienestar que nos lleva a alcanzar la vida eterna. ¿Para quién es esta esperanza? ¿Para quién fue escrito este texto? Está diciendo bien claro el texto, que esto sucederá a los que desde la eternidad fueron conocidos por Dios o fueron elegidos, escogidos y llamados por Dios. A ellos les sucederá estas cosas, porque desde el principio Él los tiene, están en la mente del Señor desde la eternidad y los guardará hasta el fin. Es que desde el principio Dios había decidido de quiénes habían de creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está mostrando el texto. Está mostrando ese plan de salvación que desde el principio Dios eligió. Y no solo eligió. Elegir es escoger. No solo eligió, también predestinó. Es un destino desde el principio. Predestinó. Quienes debían, portar la santa imagen del Señor Jesús. Escoge, los elige, los predestina y los llama. Tres cosas diferentes, pero tres cosas hasta traerlos a Él. Esta predestinación es una elección anticipada para un destino hecha desde la eternidad. Lo dice la palabra, no son inventos de ninguna religión. La Biblia dice que Dios ha elegido y ha predestinado desde la eternidad a algunos seres para llevarlos hasta la gloria. Esto que dice la palabra, es lo que dice el versículo 30, estos elegidos, estos escogidos, estos predestinados, también fueron llamados por la palabra. Aquí la necesidad de la predicación, porque es que se dijera, si ya fueron escogidos, bueno, de alguna manera Dios los trae, pero Dios necesita que se predique. Y en la predicación del mensaje se recibe el llamamiento. Y el segundo llamamiento sería el que hace el Espíritu de Dios. El primer llamamiento es el del predicador con la palabra de Dios. Y el segundo llamamiento es del Espíritu tocando en la fibra íntima de cada persona. Entendemos que Dios tiene un plan desde el principio, que nada sucede circunstancialmente. Todo sucede porque Dios lo ha planificado. A Dios no se le escapó nada. Desde el principio hizo un plan. Eso lo creemos. Esto lo dice la palabra desde el principio hasta el fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso Dios a los que conoció, a los que eligió, los regenera, los justifica,
los salva, los adopta como hijos, los santifica para llevarlos al final hasta glorificar lo que es ese cuerpo, que estamos hablando, ese cuerpo celestial, para entrar a la vida eterna. La forma de llamado de Dios es la palabra, ya lo hemos dicho, la palabra y el Espíritu. Es Dios haciendo este trabajo. Como Él es Dios, la voz de Dios por el Espíritu es irresistible para los humanos. Por eso toda persona que está dentro del plan de Dios no puede resistirse primero a esa escogencia. Ya lo hizo en la eternidad, a la predestinación y mucho menos al llamado. Porque es Dios que a todo aquel que cree en Él lo justifica, lo perdona y lo hace como Cristo. Esta es la predestinación, que seamos como Cristo es. Logramos entonces entender que Dios nos llama a vivir la vida con Él, la vida eterna, a pasar la vida eterna con Él. Cada creyente, lo dice esta palabra, es estimado por Él, estimado y guardado por Él. Esto es lo que Dios nos ofrece. Esto es lo que este texto nos muestra. Ese plan en el cual están incluidos los sufrimientos, las luchas, las enfermedades, las dificultades. Pero como dice Romanos en el capítulo 8, los que Dios ha justificado no pueden ser condenados. Nadie los condena. Los sufrimientos no los van a detener. Nadie puede detener su entrada final a la vida eterna, porque será el mismo Espíritu que lo pase desde el principio hasta el final. Irán agarrados de la mano. Aquí la importancia de creer en la presencia y desear y vivir en la presencia del Santo Espíritu de Dios. Nada ni nadie puede interponerse a que los que han sido desde el principio elegidos, en ellos se concrete el plan divino, el plan de Dios. Nadie podrá intervenir, nadie podrá impedirlo. Entonces somos llamados a amar a Dios, a guardar su palabra, a ser guiados por su Santo Espíritu. Esto es indispensable, porque para ello hemos sido elegidos, para eso hemos sido predestinados y para eso hemos sido llamados. Para ello tenemos la palabra. Aquí la importancia entonces de predicar y decirle a otros para que logren entender el plan de Dios y acogerse a ese plan al que Dios los ha estado llamando, al que Dios los llama por su palabra, al que Dios los toca con su presencia, con su Santo Espíritu. Como dijimos, que nadie puede resistir ese tipo de llamados, porque han sido llamados, elegidos, predestinados, llamados, justificados y al final resucitados, y nadie podrá oponerse a ninguna de estas cosas, porque será Dios el que las haga. No hay fuerza tan grande, tan fuerte que pueda, no hay circunstancia, no hay angustia, no hay dificultad, no hay problema. Es por eso que dice que aún los problemas ayudan a los creyentes a alcanzar el propósito divino. Aquí debemos creer esto es cuestión de creerlo. Y si lo creo, aceptarlo y empezar a vivir la vida cristiana, que el Espíritu empieza a guiar y a dirigir. Mi nombre es Blas Negrete. Los invito a que continuemos esta serie de mensajes del libro de Romanos. Va a ser de gran bendición.